Estaba mirando al fondo, digo, ¿cuánta gente hay? Da alegría venir aquí un sábado y ver tanta gente, tantos hermanos reunidos. ¿Eh? Es una alegría ver que cada vez somos más y que a ver si dentro de poco tenemos que abrir otra iglesia. Amén. Dios quiera. Quiero dar la bienvenida a dos visitas que tenemos. A una persona que se llama, es un poco raro el nombre, Guiayi de Ganda. Allí. Bienvenido, hermano. Levántate para que te vean todos. Muy bien. Bienvenido. Y a otra persona, María Margarita Soto, de la República Dominicana. Mírala. Bienvenida, hermana. Y por aquí he visto también otros hermanos. Mira, me están diciendo otra persona. ¿Ah? Muy bien, pues bienvenida. Y también he visto por ahí a un hermano que nos está de visita, que es Guillermo. Y su esposa. Ah, mira, no te veía. Te has escondido detrás de mi mujer y solo la veía a ella, a mi mujer. Ya sabes, la vista va a donde quiere uno, si querés. Bienvenido. Hoy quiero dar gracias a muchas cosas. Una de ellas es a Guillermo, que siempre me manda mensajes de aliento y me escribe siempre mensajes como siempre empiezas igual, con un mensaje, es que se me ha oído la palabra, como es el luchador de Jehová o algo así es. Varón de Jehová. Hermano mío, siempre me manda mensajes y aunque muchas veces no le contesto, son mensajes que leo y, oye, que asientan el alma, que te da fuerzas, y es así como se predica muchas veces. Solo mandando un mensajito a una persona que hace mucho que no ves, él se siente querido y se siente recordado por ti. Y es lo que tenemos que hacer muchas veces. Hay personas que se nos van de la iglesia porque dicen que no les hacemos caso, porque no se sienten especiales. Y todos somos especiales, ¿verdad? Muy bien. Quería dar primero gracias al Consejo de Iglesia porque me ha permitido dar hoy un sermón. Aunque yo no soy muy ducho en esto, pero bueno. También quiero dar gracias a Dios porque ha permitido que esté sano, porque en casa ha habido un virus y que no caía enfermo un chico, caía al siguiente, luego no iban a clase, ellos encantados, estaban en la cama encantados de no ir a clase, pero claro, yo digo, a ver si me voy a coger yo el virus intestinal que tiene, digo, no voy a poder venir el sábado, pero Dios me ha protegido gracias a él. Y este sermón se lo quiero dedicar a mi padre, que ha fallecido hace poco, y gracias a él, digamos que he tenido mucho tiempo cuando le estaba cuidando en el hospital, pues he podido leer mucho más la Biblia, porque siempre que me veréis con una mochila verde y siempre tengo ahí la Biblia y algún libro de lectura. Y cuando tengo un ratito, pues cuando estaba allí cuidándole, pues me dedicaba mucho a leer y a orar. Por eso es este tema, la oración. Y gracias a estas lecturas, pues aprendí ciertas cositas y por eso se lo quiero dedicar a él. ¿Se ve bien? Vale. Digo, si no, digo que apaguen las luces y se ve mejor, las luces de aquí. Vamos a hablar de la oración. ¿Quién no sabe qué es una oración, verdad? Todos lo sabemos. Según la Real Academia de la Lengua Española, orar viene del latín orare, que significa hablar, pedir o rogar. Por lo tanto, la oración lo definen como, lo tengo aquí apuntado, dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad o a una persona sagrada, frecuentemente para hacerle una súplica. Eso es verdad, ¿a que sí? Es un significado muy claro, muy limpio. Pero digamos que es demasiado, como decimos nosotros, aséptico, es demasiado formal. A mí me gusta más una definición que la da la hermana Elena. Y nos dice lo siguiente: la oración es el canal de comunicación entre nosotros y Dios. ¿A qué eso es verdad? Dios nos habla por medio de su palabra.
Nosotros le respondemos por medio de la oración y Él siempre nos escucha. No podemos cansarlo, abrumarlo con las palabras de nuestro corazón. Esto lo vemos en el libro La oración, la página 5, párrafo 2. Es interesante lo que nos dice aquí la hermana. Es decir, nosotros oramos, Él nos escucha y Él nos responde. Y si os dais cuenta, es un círculo. Nosotros oramos, Él nos escucha y nos responde. Pero también puede tomarse por cualquiera de sus aspectos. Es decir, nosotros, Él nos escucha o ve nuestros problemas, nos responde y nosotros oramos. O al revés. Ya se me ha ido. Eso es. Hemos dicho, nosotros oramos, nos escucha y nos responde. Él nos responde, nosotros oramos porque nos ha respondido y Él siempre nos escucha. ¿Cuántas veces nos hemos dado gracias por alguna cosa que nos ha hecho Él, verdad? Bueno, ¿cuántos tipos de oraciones tenemos? Hay muchos tipos de oraciones que podemos hacer al Señor. Hay una que es de bendición, es la típica, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga sobre ti misericordia. El Señor alce sobre ti tu rostro y te dé paz, ¿verdad? Esto está en Números 6, 24, 26. Luego hay otro tipo de oración, que es el de la adoración. Como el Salmo 103, 1, que dice, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Luego hay otra, que es la oración de petición. Veo que lo he escrito muy pequeñito, pero os lo leo. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta era la madre de Samuel, Ana, y se ve en 1 Samuel 1:9. Hay más tipos de oración. La de intercesión. Intercesión. Esta he elegido, hay varias en la Biblia, pero es la que más me gusta. Es cuando ya estaba Jesús en la cruz y le decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos echando suertes. Esto lo vemos en Lucas 23, 34. Cuánto amor nos tenía que hasta estando clavado en la cruz, sangrando, golpeado y muriéndose, pedía por nosotros para que estuviéramos perdonados. Luego tenemos la oración de acción de gracias. Aquí lo vemos en Juan 11, 41, 42, que hablaba Jesús y decía, entonces quitaron la piedra donde había puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean lo que tú me han enviado. Muy bien. Y ya nos queda el último tipo de oración, que es la oración de alabanza. Y lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 145, 3. Grande es el Señor y digno de toda la alabanza. Su grandeza es insondable. Pues estos son los distintos tipos de oraciones que hay. Pero hay una oración que destaca entre el resto. ¿Cuál me podrías decir? Una oración, os voy a dar pistas. Mira, si no hace falta ni dar pistas, ya lo estáis diciendo. Una que destaca, que es el Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro lo saben todas las congregaciones católicas. Es la oración, digamos, típica. Y yo quiero que analicemos hoy esta sencilla oración para que podamos sacar lecciones a mayores de lo que estamos acostumbrados. Porque muchas veces buscamos en la Biblia textos complicados para entender para entender lo que dicen y comprender cosas. Pero a veces las cosas que no sabemos de memoria ya las hemos repetido tantas veces que no nos damos cuenta de las cosas que decimos. Bueno, para hablar del Padre Nuestro,
hay que irse a dos textos, Lucas 11 y Mateo 6, del 5 al 13. Vamos a empezar con la lectura de Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Esta petición ya nos indica que el tema de orar es un tema importante. Esa comunicación que tenemos con Dios es un tema importante y que ya Juan Bautista ya oraba de una manera distinta que lo que hacían los judíos de la época. Y ellos, que habían venido de Juan y luego se habían juntado a Jesús, querían ver cómo oraba Jesús, porque les sorprendía que Jesús tenía un trato distinto. No era un trato tan formal y rígido como era en el rito judío, sino que era más próximo, como si fuera un padre. Vamos ahora a ver en Mateo 6, a partir de 5, qué cosas les dice que tienen que hacer o que no tienen que hacer. Aquí sí que hay mucha letra. Dijo: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman al orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Amén. Bueno, esto es verdad. Muchas veces aquí hacemos oraciones por los hermanos y a veces nos da cosa, pues porque nosotros tenemos dificultades y nos da vergüenza hablarlo con los hermanos, y entonces, pues tú en tu soledad sí que puedes hablar con Dios, que es tu Padre y te va a entender. Bueno, a partir de ahora vamos a comparar lo que dice Mateo con lo que dice Lucas, porque en ambos textos está el Padre Nuestro. Y vamos a empezar con Mateo, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, como sabéis, Padre Nuestro es como se titula esta oración. Ya solo con Padre Nuestro te puedes dar un sermón de varias horas. ¿Por qué? Porque cuando yo oro y digo Padre Nuestro, ¿qué estoy diciendo? Que Dios es mi Padre, ¿verdad? Claro, es algo cercano. Y si otro hermano, por ejemplo, Luciano, que le veo ahí al lado de su mujer, de Iva, si él ora diciendo Padre Nuestro, él está hablando a su Padre. Y si oramos a nuestro Padre, ¿qué somos? Sus hijos. Y si somos sus hijos, ¿qué somos entre nosotros? Hermanos. Por lo tanto, somos hijos de Dios y hermanos. Y si somos hijos de Dios y consideramos a Dios nuestro Padre, entonces aceptamos que Dios nos creó y nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, aquellos cristianos que profesan o que creen en la evolución, pues estarían errados, porque cuando ellos oran no se dan cuenta que están diciendo que Dios es su creador. Además, esta frase, ¿quién lo dijo? El Padre Nuestro, Jesús. Entonces Jesús dice que Él es hijo de Dios, ¿verdad? O sea, que Dios es su Padre. Entonces es hermano nuestro, ¿verdad? ¿Sí o no? Y si es hermano nuestro, aquí hay un texto arriba que es un poco complicado, porque nos dice lo contrario. ¿Quién me lo lee?
Muy bien, entonces, si hemos dicho que somos hermanos de Jesús, y ahí pone hijo único, entonces, ¿qué estamos? ¿Está todo en contra? ¿Está un texto en contra de otro? No. Aquí, único se ha sustituido la palabra unigénito. Unigénito se define como único, pero no único de uno, sino que es excepcional. Es uno especial. Es un hijo especial. Entonces, el texto tendría que decir, para que se aclara un poco más, a su único hijo, digo, a su hijo especial. Entonces quedaría más comprensible. Porque muchas veces cuando lo lees así, dices, solo ha tenido un hijo. No. Nosotros somos hijos de Dios, por eso le llamamos Padre. Además, decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, nosotros estamos en la tierra y entendemos que Dios, que es espíritu, está en los cielos, es superior a nosotros. Nosotros estamos en un plano inferior a Él. Vamos a pasar a la siguiente. Santificado sea tu nombre. Santificado, una cosa santa, es una cosa apartada para Dios. Es decir, su nombre está apartado solo para Él. Esto los judíos lo entendían muy bien, que incluso por no meterse en problemas, decían que no había que decir el nombre de Dios en alto. Y si no, le apedreaban. Pero aquí en el mundo, actualmente, el nombre de Dios está tirado por los suelos. Lo usan para todo. Ponen Dios por aquí, Dios por allá, insultan, dicen palabrotas con Dios. En este mundo se ha perdido esa reverencia que teníamos que tener al nombre de Dios. Nosotros los cristianos, gracias a Dios, sí que respetamos ese nombre. Vamos al siguiente. Venga a nosotros a tu reino. Aquí, ¿qué estamos diciendo? Que estamos pidiendo que venga el reino de Dios, pero que venga ya, ¿verdad? Vamos a ver en Lucas 17, 20 al 24, lo que decía Jesús. Mira, no lo pase, os lo leo. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Nos da dos puntos principales. Que el reino de Dios no vendrá con advertencia. Es decir, nosotros sabemos que el tiempo de Dios está cerca por las señales, pero no sabemos el día exacto de cuándo va a venir, ni en qué año exacto. Sabemos que está cerca. Y no va a haber un hecho espectacular que nos diga, dentro de 6 meses va a venir. No. Va a ser un momento en el que cuando sea el momento va a ser ya, fast. No va a haber nada más que pensar. Aquí cuando dice, porque he aquí que el reino de Dios está entre vosotros, en griego hay dos traducciones posibles, que es que está entre vosotros, como se ha leído, que significa que en ese momento Jesús estaba con ellos y por eso el reino de Dios estaba con ellos, y otras versiones escriben que está dentro de ustedes, es decir, cuando Jesús está en nuestro corazón y estamos con los hermanos, el reino de Dios está entre nosotros. Muy bien, vamos a la siguiente frase. Hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Aquí, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo que la voluntad de Dios priorice, es decir, sea más importante que nuestra voluntad y nuestros deseos. ¿Por qué pedimos esto? Porque sabemos, como dice en Isaías 58, 8, 9,
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos que altos vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, Dios está al mando de la historia del mundo. Entonces, Dios sabe lo que va a ocurrir. Dios sabe lo que necesitamos, nuestras necesidades. Y sabe que si tú estás pidiendo comprarte un Ferrari, no lo vas a tener. ¿Por qué? Porque solo con cambiar el aceite has gastado todo el dinero que tienes en la cuenta de ahorro. Tendrás un coche muy bonito, pero igual no le puedes echar gasolina. Sin embargo, te va a permitir comprar un coche más modesto. Ahí sí que te va a permitir. O, por ejemplo, estás buscando una casa y dices, ay, mira qué casa más bonita, está allí encima de una ladera, llena de árboles, ay, qué bonito, pues yo la quiero, voy a pedir por ella. Y horas y no consigues. Y dices, ay, si es que me falta poco para tener dinero para comprarla. Y horas y no llegas, porque ocurren circunstancias que no te permiten. Y luego surge una casa un poco más abajo de la ladera y dice, y a esa sí que llegas. Y al final, pues coges esa casa. Y luego, dentro de un tiempo, te das cuenta que aquella casa que estaba en lo alto de la montaña no llegaba el tendido eléctrico porque no te habías fijado. Solo habías visto que era muy bonita. Y entonces te tocaría estar allí sin luz. Y sin embargo, en la casa que está un poco más abajo, pues tienes luz. Dios solo nos permite lo que podemos nosotros tener y lo que es bueno para nosotros. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto es sencillo. ¿Qué estamos pidiendo de aquí? Que tengamos nuestro alimento, que tengamos comida suficiente para pasar el día. Ya no para toda la semana, sino ese día y al día siguiente oraremos otra vez y tendremos para el día siguiente. O que tengamos suficiente dinero en la cuenta pues para no tener agobios. Pero esto es desde un punto de vista normal nuestro, de la tierra, pero desde un punto de vista espiritual es distinto. Si leemos en Juan 6, 35:1, cuando hablamos del pan, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y luego si leemos Juan 6, 51, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Por lo tanto, cuando hablamos del pan, no solo se refiere a nuestro alimento, sino que tomemos todos los días de Cristo. Y si nos fijamos en el 51 que he leído yo, dice, el pan que daré yo es mi carne. Es decir, no es solo aceptar a Cristo, es aceptar el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Todo ese dolor, toda esa sangre, todo ese sufrimiento que tuvo Cristo en la tierra, lo tenemos que aceptar como regalo que nos da para el perdón de nuestros pecados. Así que muchas veces estas cosas que leemos así, de corrida y lo decimos rápido porque nos sabemos de memoria, muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Vamos al siguiente. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, ¿qué rezamos? Padre, perdóname, que es que me he metido en un crédito muy grande y no llego a fin de mes, perdóname el crédito. ¿Eso es lo que estamos pidiendo? No. Esto se ve más claro en Lucas. En Lucas dice lo siguiente. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Aquí ya se entiende mejor. O sea, no son las deudas que tenemos que pedir perdón, son la deuda, son los pecados que hemos hecho a Dios. O sea, son deudas hacia Dios. Todos los pecados que hacemos es una deuda que tenemos con Dios y le pedimos que nos perdone. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Sabemos que Dios no nos tienta, quien nos tienta es el enemigo, ¿verdad?
Entonces lo que estamos viendo aquí es que nos libres de las tentaciones. Pero tentaciones va a haber. Y somos libres de cogerlas o no cogerlas. Entonces, nosotros somos los que tenemos que decidir si estar unidos a Cristo o caer en ese momento, porque nos gusta mucho lo que nos están ofreciendo y caemos en el pecado. Por eso dice, más líbranos del mal, es decir, si caemos en pecado, como cayó Eva, pues líbranos del mal, rescátanos de donde hemos caído, del cenagal donde hemos caído, con nuestras malas decisiones. Aquí voy a hacer un comentario. Hay una canción que no es cristiana, que oigo alguna vez, y que habla de las frases que son contradictorias. Y una de las frases que dice esa canción dice, mis debilidades son más fuertes que yo. Y es verdad, muchas veces, es que soy muy débil y me puede. Claro, mis debilidades son más fuertes que yo. Esa frase es contradictoria. ¿Cómo va a ser mi debilidad, la parte más débil de mí, más fuerte que yo? Lucha. Eso es una contradicción de las frases. Pues a veces nos aferramos a decir que somos débiles para superar las tentaciones. Pero somos débiles, pero si nos agarramos a Cristo, somos fuertes, porque no es que nosotros nos libremos de las tentaciones, sino que Cristo nos salva de las tentaciones y no nos deja caer. Pero para eso tenemos que darle la mano. Si no le damos la mano para sacarnos, caemos. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando hablamos de reino, ¿de qué reino hablamos? Hablamos del reino celestial y del reino terrenal. Es decir, aquí afirmamos que Dios es rey, tanto del cielo como de la tierra. Y si es de la tierra, también es rey de nosotros mismos, de nuestro gobierno. Es decir, que aunque nosotros tenemos capacidad de decisión, como cristianos, tenemos que aceptar que Dios es nuestro gobernante. Y aunque hagamos las cosas mal, sabemos que el jefe es Él. Y que tenemos que tenerle respeto y reverencia. Sabemos que el poder de quién es, de Dios. No hay nadie más poderoso. El otro día estaba dando un estudio sabático, un estudio bíblico, es que juntaba las dos cosas, un estudio bíblico, y le pregunté, ¿quién es más poderoso al que estaba dando el estudio? ¿Satán o Dios? Y me dijo, Dios. Claro, porque Satán es un ser creado por Dios. Entonces, por muchas ínfulas que se dé de que es más poderoso que nosotros, que claro que lo es, pero no tiene nada que comparar con Dios. Dios le supera con creces. De hecho, le creó a Él. Y luego ya, la gloria, darle gloria. ¿Dónde vemos esto de darle gloria? En Apocalipsis 14:6. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y yo añadiría, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hermanos, vemos que esta oración, que es la típica, que no todos no la sabemos de carretilla, podemos sacar pequeñas perlas y que si indagamos un poco, pues nos van a llevar a otros sitios de la Biblia donde nos explica un poco más. Y esto nos puede pasar con muchos textos. Entonces, hermanos, aquí yo sugeriría que leyamos diariamente la Biblia. Un versículo, no más. Si quieres más, léelo, pero por lo menos lo mínimo, un versículo. Intentar entender qué es lo que sabe, qué es lo que dice, qué nos quiere, qué nos comunica a nosotros, para qué nos sirve lo que nos está diciendo. Y eso, poco a poco, va a hacer que estemos más en relación con Dios. Aún así, aunque oremos,
Dios no nos ha librado de las dificultades y sabemos que vamos a estar sujetos a problemas. Y para despedir, la hermana Elena G. de White nos dejó escrito lo siguiente. Él es un padre amante que se interesa cuando las cosas van bien y cuando las vicisitudes de la vida nos propina los golpes más devastadores. Cuando el clamor de nuestro corazón es ¿dónde estás, Dios? Él se encuentra a la distancia de una oración. Así que termino aquí, hermanos. Espero que no haya sido muy largo. Espero que tengáis un feliz sábado y una feliz semana y que Dios os acompañe. Amén.